Hola amigos de tercero, ¿cómo están? Espero que súper bien. Estoy con un gorro muy parecido a una cultura que habita en el polo norte de nuestro planeta, ¿ya? Así que estoy así con una intención. No es que aquí esté, no es que me esté muriendo de frío acá, sino de que lo he colocado para compartir lo que quiero que aprendamos hoy. Vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Y me voy a sacar el gorrito. Uf, amiguitos, en esta clase, en esta grabación, vamos a ver lo que es el entorno geográfico, entorno que va a darle algunas características en la vestimenta de los habitantes de nuestro planeta, sus formas de vida y también en la construcción de sus hogares, ¿ya? Y para eso vamos a analizar la página 56 y 57 considerando distintas culturas del mundo y cómo viven según su cultura y tradiciones. Bien, así que vamos a minimizar y vamos a utilizar nuestro texto escolar y vamos a ir a esas páginas que ya le mencioné y creo que me he pasado. Uf, esta unidad que se viene, chiquillos, se ve muy buena, así que no te lo puedes perder. Creo que ya estamos llegando, ya estamos llegando. Sí, llegamos. Hemos llegado. Bien, bien, amiguitos. Como se titula ahí, ¿cierto? El ser humano se adapta y transforma el entorno geográfico. Fíjese, el ser humano se adapta y transforma el entorno geográfico. El ser humano, chiquillos, ha tenido a lo largo de los siglos, de los milenios, ¿ya? Ha tenido esta capacidad de adaptación en las zonas donde habitan, ¿ya? Y como bien dice ahí, adapta, a veces para bien y otras veces, lamentablemente, para mal. Por ejemplo, han existido muchas zonas de donde había mucha vegetación, mucha naturaleza, y donde el hombre ha llegado a esos lugares y lo ha modificado, por ejemplo, talando árboles, desbordando ríos, etcétera. Y eso, cuando no hay un estudio de por medio, ha provocado grandes desastres naturales que el mismo hombre ha provocado, ¿cierto? Sin ir más lejos, hablando del calentamiento global. Sin embargo, también ha hecho grandes aportes en lo que se refiere a esta transformación. Bien, y eh, aquí salen unas preguntas que vamos a comentar y compartir. Dice, ¿de qué material son la mayoría de las construcciones de tu localidad? ¿Cómo se relaciona eso con las características del paisaje? Eso yo creo que tiene mucho que ver tanto con los materiales que uno utiliza, como también en la forma en que estén estos hogares, la construcción de estos hogares. Creo que le mencionaba en otras oportunidades que hay lugares donde los techos no son triangulares, ¿verdad? Sino que son más bien planos. También hay lugares donde el material que tiene sus techos no son, por ejemplo, de zinc u otros materiales, ¿cierto? Más resistentes, sino que son materiales más ligeros. Entonces, eso también va a depender de la zona geográfica en la cual esté construida una casa. Por ejemplo, si tú comparas las casas que están en el norte de Chile, van a ser muy distintas a las que están construidas, ¿cierto? Acá en la zona centro-sur o extremo sur de nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, también va a depender de la zona, ¿cierto? Si es sísmica o no es sísmica. Por ejemplo, amiguitos, yo recuerdo muy bien, cuando, después del terremoto, varias casas la empezaron a construir de un material que se llama Metalcom. Es un material de aluminio ligero, pero que para un terremoto, ¿cierto? Es firme. O sea, no se va a dañar, no se va a partir la estructura. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en varias casitas que eran de concreto?
con el movimiento telúrico, ¿cierto? Eso provocó que se agrietara la pared y muchas de esas casas tuvieron que ser demolidas y tuvieron que ser reconstruidas con otro material. ¿Bien? Ahora, en nuestra localidad, por ejemplo, esta casa es de madera, ¿ya? Por lo tanto, en varios lugares, por lo menos aquí en la región, vamos a encontrar construcciones de distintos materiales, de metalcón, de madera, de concreto, etcétera. Pero no en todos los lugares, ¿cierto?, está el mismo material. Hay casas, por ejemplo, que son más ligeras, están hechas de adobe. Hay casas que tú no lo creas, todavía están hechas de adobe. Y no solamente en nuestro país, sino que en otros lugares, en otros continentes. ¿Ya? Después dice, ¿cómo te vistes cuando hace frío? Yo creo que ya nosotros, cada uno tiene una parca, una chaqueta, ¿verdad? Que nos sirve para el frío, una bufanda, unas orejeras, un sombrero, ¿cierto? Una chaqueta con chiporro, como le da llaman. Hubo un tiempo en el cual se usaba unos cuellos de polar. Y yo he visto amigos también que utilizan esos cuellos, son muy calentitos. Y algunos se los sacan en todo el día. Y bien, son las maneras, ¿cierto?, en que cada uno combate el frío. Y dice ahí, y cuando hace calor, yo creo que es muy evidente, ¿verdad? Utilizar ropa más ligera, una polera, eh, pantalones cortos, una bermuda. Muchos usan sandalias, por ejemplo, a mí me encanta andar con sandalias en el verano. eh, entonces, o hawaianas, por lo menos yo uso hawaianas, y me encanta andar con hawaianas, y aunque los pies se me ensucian muy rápido, pero prefiero andar de esa manera en el verano, por ejemplo. Dice, los seres humanos han logrado habitar casi todas las zonas del planeta, incluso aquellas con temperaturas extremas y otros que dificultan la vida. Las personas no solo se han adaptado a las condiciones del paisaje, sino han transformado su entorno para satisfacer sus necesidades y vivir en sociedad. Así que hoy día, analizando estas páginas, vamos a ver algunos ejemplos bien interesantes y de algunas culturas que vamos a conocer, y quizás algunos que tú ya conoces, ¿cierto? Y que tienen que ver con este proceso de adaptación y transformación del entorno geográfico. Entonces, vamos a ver acá. Acá, ¿cierto? Tenemos dos culturas en el cual viven en distintas zonas. Por ejemplo, fíjense bien, los inuits son un pueblo cazador y pescador que habitan en el Ártico. Fíjense bien en la manera en que ellos están, bien su vestimenta. Fíjense el diseño que tiene esto, ¿cierto? Esto no es nada comparado, ¿cierto?, con lo que tienen ellos. Bien, hay algo también cultural acá inserto en ellos, muy interesante. Pieles, ¿verdad? Fíjense sus rasgos físicos, ¿cierto? Un poco achinados, un poco orientales. Y fíjense, están de pies a cabeza. Entonces ahí nos damos cuenta de que es necesario que ellos vivan con esa vestimenta, dado que esa es una zona polar. El Ártico es una zona polar del norte. ¿Ya? Y fíjense bien, es un pueblo cazador y pescador. Por lo tanto, ellos todavía, parte de su alimentación, parte de su dieta es eh, el consumo de carne, ya tanto de peces como de algunos mamíferos que habitan en ese lugar. Y bueno, no solamente carne, también algunas verduras que pueden llegar, ¿cierto?, que son exportadas a ese lugar. Porque fíjate que yo mostré unos paisajes cuando vimos el estudio de las diferentes zonas de tu planeta, habían paisajes que eran como difíciles para el cultivo. Por ejemplo, acá en Chile hay una zona que muy complicado, se necesitan cierto de otros elementos para poder cultivar, en la parte desértica, en la Patagonia, ¿ya?
son zonas muy difíciles en las cuales se pueda trabajar la tierra. No así, por ejemplo, acá en la zona central, que es una zona rica para la agricultura, pero la zona extrema, por ejemplo, el norte de Chile, la zona desértica, o la Patagonia es muy complejo. Y me imagino que en esa zona del Ártico también debe ser muy complejo el trabajo que se realiza para la agricultura. Bien, entonces yo me imagino que ellos ya por necesidad, ¿verdad? Y como parte de su cultura, llegar a la casa, ¿verdad? Bien, bajemos un poquitito, ¿cierto? Acá bueno, bajamos unos buenos kilómetros, ¿verdad? Acá a América del Sur, fíjate en esa zona, que es Brasil, están los Yanomami. Son un pueblo que vive en pequeñas aldeas ubicadas en lo profundo de la selva amazónica, cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela. ¡Wow! Fíjense bien que ya es distinto. Una cosa que se me olvidó mencionar, y tendría que investigarlo, para serte sincero, cómo son las viviendas. No sé si ellos, al igual que los esquimales, vivirán en iglú. Tendríamos que investigarlo. ¿Ya? No, quiero que sepan que yo no soy una enciclopedia, así que yo también aprendo de estas cosas también. Así que sería interesante buscar la manera en que viven los inuits, ya si es en iglús como los esquimales, o ya quizás tendrán alguna vivienda o cabañas, ¿cierto? Como nosotros, ¿ya? Sería interesante investigarlo. Bien, como bien le mencionaba aquí, los Yanomamis viven en la selva amazónica. Yo creo que ya hemos comentado este aspecto, ¿verdad? De que hay muchos poblados o aldeas en esta interesante selva. Es conocido como el pulmón de la tierra, por eso hay que cuidarlo. Ya, y fíjense, ya no tienen las mismas características que ellos. Fíjense que ya las temperaturas, fíjense que es una zona tropical. Por lo tanto, ya carecen de vestimenta, ya algún taparrabo, ¿verdad? Incluso tanto hombres como mujeres están a torso desnudo. Entonces, vemos que es una cultura distinta. La zona geográfica también determina a la cultura, la forma de vivir, incluso la cosmovisión de estas culturas es distinta, ¿ya? Eh, y aquí dice, ¿cierto? Ubicada en lo profundo de la selva amazónica, ¿cierto? En partes de difícil acceso. A eso se traduce, ¿cierto? Algo en lo profundo de la selva amazónica, de difícil acceso. Dice, cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela, ¿ya? Yo creo que quizás la Teunice ella debe tener algún conocimiento mayor de este pueblo, ¿verdad? Y fíjense bien, ellos viven de cultivos, tienen chozas, ¿ya? Entonces, la manera en que ellos, entre un Inuit o un Yanomami, son muy distintas, ¿bien? Incluso fíjense, el corte de cabello, aunque sí podemos ver, por ejemplo, bueno, aquí ellos también son como de tez morena y ellos también, ¿ya? Pero sí son culturas muy distintas. Vamos acá, ¿cierto? Los mongoles, dice que es un pueblo originario de las grandes estepas asiáticas. Hoy sus descendientes habitan mayoritariamente en Mongolia y en algunas repúblicas de la Federación Rusa. Acá, ¿cierto? Tenemos que esto es un pueblo ganadero, viven de la ganadería. De hecho, no solamente los mongoles, fíjense, acá en América del Sur tenemos al gaucho, el gaucho, allá en el extremo norte, perdón, en el extremo sur, disculpen, en el extremo sur ellos crían ovejas, muchas ovejas. En el norte tenemos a los aymaras, que ellos tienen rebaños de alpacas. Permiso, voy a estornudar. Ouch. Creo que esta chaqueta me está dando alergia. Y vemos, ¿cierto?, que hay zonas donde se vive todavía del pastoreo, ¿sí? Ahora, la zona de los mongoles, ¿cierto? Acá dice que es Mongolia,
Entonces aquí vemos una zona geográfica en el cual tiene que ver con algunas características del clima y geográfica que les permiten vivir de algunos recursos. Chiquillos, perdonen, pero mm, es necesario. Muchas gracias, disculpen. Y vamos a bajar acá, y esto ya lo conocemos. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que está todo conectado? Aquí los Masái. Dice que son un pueblo africano seminómade que habitan en la zona africana. ¿Qué será seminómade? Nómade, ¿cierto? Tiene que ver con qué cosa? Con este grupo de personas que van de lugar en lugar, se quedan por un tiempo, y luego se van a otro lugar, están un momento y luego se vuelven a ir y así sucesivamente. Pero los Masái son seminómades. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que están quizás en un buen tiempo en un lugar asentados y cuando quizás ellos desean irse, ¿cierto? Lo pueden hacer. Nosotros ya hemos estudiado esta cultura, hemos mencionado, ¿cierto?, que utilizan muchos collares, tienen una religión, ¿cierto?, que tiene que ver con la adoración a los animales, también sus hogares, ¿verdad?, están hechos de adobe, incluso utilizan el guano de los animales para poder construir. Incluso ellos lavan sus cabellos con la orina de estos animales, entonces ellos tienen como una conexión, por así decirlo, ¿ya? Entonces ahí hay una diversidad interesante. Yo quizá en este momento tú puedes estar haciendo, no sé, alguna cara, ¿verdad? Como que hoy, ¿cómo lo haces? Pero es parte de su cultura. Y cuando es parte de su cultura, no se puede, digamos, eh, contradecir a eso porque los tienen insertos, arraigados, ¿ya? Desde su nacimiento y se pasa de generación en generación, ¿sí? Bien, chiquillos. Entonces acá dice, escojan uno de los 4 pueblos de estas páginas y elaboren una presentación digital sobre cómo el pueblo se adaptó y transformó en el medio. Pero nosotros, como ya hemos hecho una presentación en las otras clases, no quiero que hagas una presentación digital, un PowerPoint, no. Quiero que esto tú lo hagas en tu cuaderno, ¿ya? Buscar uno de ellos, buscar información de ellos y anótalo en el cuaderno como tarea, pero no hagas una presentación. Como dice, ¿cierto? ¿Qué vas a anotar en tu cuaderno? Características del entorno natural, su vestimenta, alimentación, actividades económicas, vivienda, medio de transporte, etcétera, ¿ya? Entonces, eso que está ahí resaltado, vas a hacer una tareita con eso en el cuaderno, ¿ya? O sea, no quiero que hagas una presentación PowerPoint, anótalo como tarea en el cuaderno, ¿ya? Y concluyan, si tuvieran que vivir en el paisaje del pueblo que investigaron, ¿cómo sería su vida? ¿Qué dificultades tendrían en su vida diaria? ¿Cierto? Y ahí, en vez de presentar el curso, me lo envían a mí, ¿cierto? Como avance de tareas, ¿sí? Bien, amiguitos, antes de terminar con esta clase, yo quiero mencionar lo siguiente. El día de ayer se hizo un cambio de estación, de otoño a invierno. Entonces, para nosotros es un cambio de estación, pero para otras culturas no es solamente un cambio de estación, sino que tiene que ver con algo bien interesante y quiero compartir con ustedes y que valoremos. Tiene que ver, ¿cierto?, con la cultura mapuche, ¿cierto? El más conocido como el Huerripantu. Y dice ahí, amigos y amigas, estoy feliz de poder contarles las cosas que he aprendido esta semana, porque son maravillosas. Como recordarán, a la medianoche del último del último día del año, es decir, 31 de diciembre, para nosotros, celebramos el año nuevo, que comienza el 1 de enero, ¿cierto? Con cotillón, con música, ¿verdad? Pero acá dice, pero muchos de los pueblos originarios no celebraban la llegada de un año nuevo, ¿cierto?, en esa fecha, sino que
con el solsticio de invierno. El solsticio de invierno se refiere, amiguitos, en palabras muy simples, al cambio de estación. ¿Saben qué es eso? Nuestro planeta Tierra se mueve constantemente sobre sí mismo, ¿cierto? En un movimiento de rotación. Y ese movimiento de rotación va a provocar cierto movimiento de traslación. Y al haber movimiento de traslación, va a permitir que diferentes zonas de nuestro planeta tengan distintos, ¿qué cosa? Estaciones. Eso ya lo hemos explicado en otras clases, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, ayer fue el solsticio de invierno, de otoño a invierno, ¿cierto? De cambio de estación. Después dice, cuando el sol comienza a aparecer por las montañas, todos gritan, Akui Huertripantu, que significa llegó el año nuevo, y Wiñoy Tripantu, que quiere decir regresa al amanecer. Ese día, los niños son los encargados de remover los árboles que no están dando frutos, para que esta primavera den manzanas, ciruelas, peras, entre otras. Además, es como una advertencia. Si los árboles siguen sin dar frutos, tendrán que cortarlos y usarlos como leña. Me parece tan significativa la celebración mapuche del Huadquipantu o Huiñol Tripantu que me encantaría participar en una. ¿Y ustedes qué más saben de esto? ¿Qué más sabemos, cierto, de los colores originarios? Y acá, cierto, tenemos a una familia mapuche, cierto, celebrando el Huadquipantu. Quiero mencionar los siguientes, amigos. Es una cosa que nosotros como sociedad tenemos que conocer y tenemos que valorar. Primero que todo, ellos están con sus vestimentas. Hay mucha gente que dice, no, es que ellos se están disfrazados, pero no. Ellos usan vestimenta mapuche. Eso no es un disfraz. ¿Qué es un disfraz? Una traje de Batman, de Spider-Man, de la Mujer Maravilla. Eso es un disfraz, pero eso es una vestimenta. Y cada elemento tiene un significado para ellos sagrado y se respeta, ¿ya? Y ellos tienen una cosmovisión de las cosas, el cuidado de la madre tierra, ¿ya? Ellos cuidan mucho la naturaleza. Por lo tanto, el respeto que tienen ellos, la conexión que tienen ellos, es parte de sus creencias. Y eso hay que respetar, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? ¿Cierto? Ellos tienen una lengua, que es el Mapuzungún, ¿ya? O Mapudungún. Pero el término, digamos, exacto es Mapuzungún, con Z. Mapuzungún o Mapuzungún, ¿ya? Nosotros lo conocemos como Mapudungún, pero investigando por ahí lo correcto es Mapuzungún, ¿ya? Entonces, hoy vamos a aprender algunas palabras en este idioma que nos servirán para poder valorar a la nación mapuche. Palabras en mapudungún, ¿cierto? Ahí tenemos algunas. Mari Mari, que es hola. Falei, así es, así está. Shaltumay, gracias. Miren, Tutelu, genial, bacán, ¿cierto? Tutelu, genial, bacán. Pilán, no, no quiero. Mei, sí. Amuyu, vamos los dos. Rupashi, permiso, voy a pasar. ¿Se dan cuenta que hay palabras, cierto, mágicas acá insertas? Miren, adiós, nos vemos. Peucaleal. Los números. Quiñe, epucula, 1, 2, 3. Quiñe, epucula, 1, 2, 3. Ñuque, mamá. Shau, papá. 16 horas. Tañi Poyen, mi amor, mi cariño. Entonces, chiquillos, qué lindo, ¿cierto? Conocer palabras, ¿cierto? De esta cultura, de esta cultura. Nuestros hermanos mapuches, ¿verdad? Entonces es importante valorarlo, ¿ya? Y yo antes de terminar esta clase, quisiera compartir una frase que escuché hoy en la mañana que tiene que ver con el respeto a las diferentes etnias, ¿cierto? Naciones en el cual están en este planeta. Dice, no todos, no todos somos iguales. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo, Mr. Pablo? ¿Cómo que no todos somos iguales?
Bueno, ante Dios sí, eso sí. Pero todos somos diferentes. Y ahí está la gracia, que seamos todos diferentes, pero todos tenemos derechos a la equidad, al respeto, a la dignidad, porque todos somos habitantes del mismo planeta. Bien, amiguitos, somos diferentes todos. Yo no soy igual que tú, en rasgos, ¿cierto? Yo soy narigón. Quizás tú tienes la nariz un poco más pequeña. Tú eres mujer. Yo soy hombre, ¿sí? Hay personas que son chilenos, haitianos, argentinos, peruanos. Obvio, no somos iguales, somos diferentes, pero ante Dios somos iguales, ¿verdad? Pero Dios nos ha hecho distintos a todos todos manejamos un lenguaje distinto, un idioma distinto, hay culturas distintas. Entonces, amiguitos, como dice acá, ¿cierto? Somos diferentes y ahí está la gracia, la riqueza, la diversidad. Ahí están los inúes, goles, la tribu Masái, noruegos, mapuches, aymaras, pehuenches. Chiquillos, somos distintos, sí, pero diferentes. Y somos diferentes, pero no somos ni mejores, ¿cierto? Ni peores. Tenemos, como bien dice ahí, derecho a la equidad, al respeto y a la dignidad, chiquillos. Así que no lo olvides. El respeto es muy importante en estos días. Esas son palabras que se han olvidado esto como sociedad. Y hoy en día, quizás voy a irme muy en lo profundo ahora, pero quiero llevarte a la reflexión. Y junto, ¿cierto? Si tú estás con tu papito o tu mamita, ¿cierto? Llevarlo a la reflexión. Hoy en día, chiquillos, hay un nivel de violencia tremendo a nivel social en esta sociedad. El respeto se ha ido perdiendo, ¿ya? Hay un enojo tremendo de parte de varios sectores de esta sociedad, en todo el mundo. Hay racismo, hay maldad, hay violencia, muchas cosas lamentables. Sin embargo, tengo la fe de que las generaciones que van a empezar a crecer hoy van a tener responsabilidad de cambiar eso, ¿cierto? De hablar más de amor, hablar del respeto, del cuidado, del bien común. Es una palabra muy, muy importante, el bien común. Que todos vivimos en un mismo planeta. Entonces es necesario que nos cuidemos, que nos queramos, que nos respetemos, ¿cierto? Sea cual sea nuestra visión de las cosas, nuestra cosmovisión, nuestra religión, etcétera, ¿ya? Todos merecemos un trato digno. Por lo tanto, ahora hablando del Huayquipanto, hablando, ¿cierto?, de estas etnias, culturas, distintas culturas, ¿cierto? Acá no importa el color de piel, no importa el color de piel, no importa el grado socioeconómico, no importa, eso no importa. Acá lo importante son los valores que nosotros aprendemos cada día, los valores que tú aprendes en tu casa y los valores que tú aprendes en el colegio, donde sea, ¿cierto? Siempre el respeto tiene que estar por delante, querido amigo. Y así, estoy seguro de que nuestra sociedad puede cambiar. Estoy totalmente seguro. Con esa frase, con ese discurso que quisiera terminar esta clase para que podamos, ¿cierto?, avanzar cada día. Que tenga linda tarde. Nos vemos muy pronto.